2, 3. Buenos días, somos el Grupo 1 conformado por Eric Barba, Luis Jiménez, Emilio Reyes, Jonas Okunuta y mi persona. Estaremos hablando sobre la competitividad del euro en el país de Francia. La creación del euro fue uno de los pasos más ambiciosos en el proceso de integración europea y Francia, como país integrador de la Unión Europea, tuvo un papel fundamental en su realización y impulsación de la economía. Bien, chimbo. Este proceso no fue solo una transformación monetaria, sino una Este proceso no fue una transformación monetaria, sino también una reestructuración de la política económica. Este proceso no fue únicamente una transformación monetaria, sino también una reestructuración de la política económica. Este proceso no fue únicamente una transformación monetaria, sino también de una reconfiguración profunda en la política económica, la soberanía estatal y la relación entre los ciudadanos y instituciones europeas. En este ensayo se buscará analizar el largo proceso que sufrió Francia en la adopción del euro. A ver, 1, 2, 3. Pero ya empieza a hablar, pues. 1, 2, 3. Francia ha estado al centro del proyecto europeo. Empieza a grabar ya el audio. 1, 2 y 3. Francia estaba al inicio de... ¿Qué ve? 1, 2 y 3. Francia estaba al centro del proyecto. Joana, mira la cámara. Y 3. ¿Ya? Espérate. ¿Ya? Francia ha estado en el centro del proyecto europeo desde sus inicios. Tras la Segunda Guerra Mundial, líderes franceses como Sigmund y Robert Schuman fueron fundamentales para la creación de instituciones como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue en 1971, y más tarde la Comunidad 3. Económica, que fue en 1, 2 y 3. la Comunidad Económica Europea, que fue en 1957. La motivación principal de estas comunidades era garantizar 2 y 3. garantizar 2, 3. garantizar la paz mediante la integración económica. En este contexto, la idea de una moneda común se gestó como un paso lógico hacia una Europa más cohesionada. 1, 2 y 3. Durante los años 80 y principios de los 90, el presidente François Mitterrand trabajó estrechamente con el canciller alemán 1, 2, 3. Durante los años 80 y principios de los 90, el presidente François Mitterrand trabajó 1, 2, 3. Durante los años 80 y principios de los 90, el presidente François Mitterrand trabajó estrechamente con el canciller alemán Helmut Kohl para reforzar el franco alemán como pilar del proyecto europeo. El Tratado de Maastricht, firmado en 1992, fue el resultado de este impulso. 1, 2, 3. Francia apostó por el euro como instrumento para garantizar la estabilidad monetaria, profundizar el mercado común y fortalecer la posición de Europa frente a otras potencias económicas como Estados Unidos y Japón. Sin embargo, la ratificación del tratado fue tensa. El referéndum francés aprobó Maastricht con apenas el 51% de votos a favor, que evidenció ya entonces una opinión pública dividida. Haz unitos para todos los míos, pero por. Oye, Joana, ¿qué haces? Me puse cogiendo mis productos. 1, 2 y 3. Transición institucional y financiera. La implementación del euro fue una hazaña técnica e institucional. A partir de 1999, el euro comenzó a funcionar en Francia. Esta 2, 3. divisa se introdujo como moneda contable y electrónica. Y 3. Transición institucional y financiera. La implementación del euro fue una hazaña técnica e institucional. A partir de 1999 se introdujo el franco como transición institucional y financiera.
La implementación del euro fue una hazaña técnica e institucional. A partir de 1999 se introdujo como moneda contable y electrónica, reemplazando progresivamente al franco en transacciones financieras y de mercado. Para enero de 2002, los billetes y monedas en euros comenzaron a circular oficialmente y el franco fue retirado de manera definitiva. 2, 3. Este proceso requirió una adaptación masiva. El Banco de Francia, aunque siguió existiendo, perdió total soberanía en la política monetaria delegada al Banco Central Europeo. El sistema bancario tuvo que modificar software, sistemas de pago, cajeros automáticos, los precios se redondearon y convirtieron. 2, 3. Este proceso requirió una adaptación masiva. El Banco Central, aunque seguía existiendo, perdió soberanía y control sobre la política monetaria que fue delegada al Banco Central Europeo. El sistema bancario tuvo que modificar software, sistemas de pago y cajeros automáticos. Los precios fueron redondeados y convertidos y toda la contabilidad del Estado y empresas privadas ajustó el sistema. A pesar de los desafíos logísticos, la transición fue considerada un éxito técnico y una muestra de coordinación europea sin precedentes. A ver. A pesar de los desafíos logísticos, la transacción fue considerada un éxito técnico y una muestra de coordinación europea sin precedentes. Ya. Bueno, el Tratado de Maastricht tuvo 5 criterios de convergencia para los que los países pudieron adoptar el... Ya. Bien. Por otra parte, el Tratado de ¡Puta! 2, 1 ya. Ahora bien, el Tratado de Maastricht estableció 5 criterios de convergencia para que los países pudieran adoptar el euro. Estos incluían límites estrictos sobre inflación, déficit fiscal, deuda pública, tipo de interés y estabilidad del tipo de cambio. En el caso de Francia, cumplir estos requisitos fue un desafío totalmente significativo. Durante los años 90, sucesivos gobiernos franceses implementaron políticas de austeridad fiscal y reformas estructurales para reducir el déficit presupuestario y contener la deuda. Esto implicó, a su vez, recortes de gasto público, congelación salarial en el sector público y reformas sumamente impopulares, aunque Francia logró cumplir con los criterios técnicos. 3, 2, 1 ya. Después de un tiempo, casi a finales de la década, lo hizo a un costo social considerable. La tensión entre los operadores... No deja de grabar, ¿verdad? No, dejes de grabar. Hubiese sido solo guapo en iPhone, pa. La tensión entre los objetivos europeos y las necesidades nacionales comenzó a visibilizarse hasta visibilizarse, sí dije bien, ¿no es cierto? Y alimentó la crítica de sectores sociales que consideraban que la integración económica priorizaba las reglas fiscales sobre el bienestar ciudadano. 2, 3. Muy bien, ahora el euro en Francia estabilizó la economía, los unió con el resto de países ya que este era uno de sus principales propósitos, unir a varios países europeos. Francia consiguió una mayor estabilidad económica y una mayor confianza dentro de los inversores para el país, aunque no todo fue color de rosas. Hubo muchas adversidades y muchas personas que estuvieron en contra de esta medida. Su principal objeto de crítica fue decir que el país perdía poder, especialmente en la política monetaria, al decir que no podrían afrontar situaciones difíciles. Un caso muy específico fue en el 2008, en la crisis europea, además de... no era crisis europea, solo era... hijo de puta! Ya lo corto hasta crisis. Entonces, ¿qué le pongo visto y cómo lo grabo? Yo estoy grabando. En la crisis del 2006. O posteriormente cuando hubo un declive, aunque obviamente no fue tan adverso como lo pudo haber sido en Grecia o en España. Ahora también, ¿qué opinaba el pueblo sobre esto? Muchos estaban a favor, aunque obviamente había debate, especialmente porque se decían que los precios iban a subir, aunque no hubo registro como tal de una inflación generalizada. Sí, muchas personas dijeron que los precios de bienes, sobre todo los básicos, empezaron a subir.
Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Si bien el euro fue una medida que muchos expertos dicen que fue conveniente para el país y para su economía, hay otros muchos detractores de esto, en especialmente las zonas conservadoras. Los partidos centrales y de derecha mantienen una de sus propuestas volver al franco, ya que recordemos que cuando se transformaron apenas un euro equivalía a 3.66 francos, que como podemos ver no es una conversión demasiado exagerada. Así que dentro de sus propuestas se encuentra volver al franco, aunque muchos otros dicen que esta sería una medida totalmente absurda. Y para finalizar, tenemos que recordar que una conversión a un tipo de cambio fijo no siempre se puede decir que es buena o mala. Tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Entonces, hay que considerar esta medida como simplemente algo que decidió el país para intentar reforzar su economía y su balanza comercial con los demás países. Muy bien, ahora hablaremos sobre el euro en Francia de una manera de cómo se recibió por parte del pueblo. Hay que recordar que una... ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Malparido cabrón! Muy bien, ahora hablaremos de cómo se recibió el euro, cuáles fueron sus ventajas y sus desventajas en Francia. Hay que recordar que si bien hay muchas personas que estuvieron a favor de esta medida, hubo muchas otras que estuvieron en contra. El euro fortaleció la economía de Francia, ayudó a sus exportaciones y sobre todo ayudó a la confianza del país. Al tener un tipo de cambio fijo, los inversores confiaban más en este país para realizar sus diversas operaciones. Ahora, no todo fue bueno con el euro. Hay que recordar que cuando uno adopta un tipo de cambio fijo, este pierde poder. ¿En qué parte? En su política monetaria. Y esta es una de las grandes partes que utilizan los detractores. Porque, por ejemplo, en el año 2008, en la crisis, Francia no tuvo las mismas herramientas para afrontar esta crisis y posteriormente tampoco las tuvo para hacer con los siguientes déficits. Aunque es obvio decir que no tuvo los mismos problemas como Grecia o como España. Ahora, ¿cómo aceptó el pueblo esta medida? Si bien muchos estuvieron a favor, hubo muchos otros que estuvieron en contra. Uno de sus principales argumentos era que los precios se iban a inflar, que iba a existir una inflación al cambiarse de moneda. Aunque no hay registros de esto, mucha de la población sí considera que hubo una subida generalizada en precios, especialmente en los productos de primera necesidad. Ahora, ¿cómo funciona la política alrededor de esto? Hay muchos partidos, sobre todo los conservadores y de derecha, que dentro de sus propuestas principales está volver al franco, ya que recordemos que cuando se transformó del euro al franco o se hizo ese traspaso, un euro equivalía a apenas 3.66 francos. Como podemos ver, no es una medida demasiado grande, no es una conversión demasiado extrema. Entonces, ahora, ¿qué podemos recalcar como conclusiones finales o como una enseñanza de esto? Que si bien podemos notar que hay aspectos buenos al transformarnos del euro al franco o del euro a cualquier otro tipo de moneda, es decir, un cambio flexible o un cambio fijo, también hay partes malas. Y los gobiernos pierden poder y pierden algunas capacidades para intentar destabilizar la economía de su país. 1, 2 y 3. El proceso de cambio de adopción del euro en Francia refleja el dilema fundamental de integración europea. Si bien Francia adoptó o pudo... ¿Perdón? Si bien Francia cumplió con todos los requisitos económicos para poder entrar a la zona de euro, estos tuvieron unos costes muy significativos tanto en lo político, económico y social. El euro dio estabilidad y cohesión económica al país, pero... Dale, nomás yo sigo grabando. Pero siguen habiendo rechazos ante este cambio de proyecto. El euro no solo fue un cambio de moneda, sino fue un cambio de paradigma que sigue moderando y liderando este... Yo estoy grabando. Tú empieza cuando ya quieras. De preferencia rápido. Sí, sí. Sí. ¿Un besito a la cámara? Ajá, ¿puedes mandar un beso volado a la cámara? ¿Simón? Ya. Ver. El euro no solo fue un cambio de moneda, fue un cambio de paradigma que está modelando... La play. Me va a tocar ayudarlo a parar. Yo sigo grabando, verás, tú solo parte. El euro no solo fue un cambio de moneda, fue un cambio de paradigma que sigue modelando la identidad económica y política de Francia en el siglo XXI. Muchas gracias.